Okay, welcome everybody. Thank you for coming and joining through your class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la sesión de este día. Quiero, antes de que vayamos al primer punto de la clase o al primer punto en la agenda, aclarar una situación. Para el día de hoy tenemos un caso especial, digamos, con su grupo, puesto que estuvimos hablando con el contacto que tenemos con el profesor Alan Segura, de allá de Jiquilisco, que les ha referido a la mayor parte de ustedes para este proyecto de becas. Em, la intención nuestra, ¿verdad? Como ESC Educación, siempre ha sido poder acercar a ayuda social a aquellas personas que requieran o que necesiten superarse en primer lugar, ¿verdad? Que quieran llegar a sus objetivos o cumplir con la meta de superarse en términos educativos. Em, Ahora, comentábamos con el profesor, o mejor dicho, la compañera que ha estado en contacto con él, comentaba con él el propósito, pues, del inicio de grupos de francés, de inglés basic y de este que sería Intermediate English. Ahora, decíamos, ¿verdad? Que esto iba a estar relacionado o dependiendo, mejor dicho, de lo que tocaría en términos de los conocimientos que ustedes pueden tener, ¿verdad? Estábamos pensando en función de eso. Bien, ahí estaríamos con esa situación. Permítame, solo regálame un momentito. Quiero verificar algo a que todos hayan recibido ahorita la invitación. Bueno, entonces, este día vamos a... eh, ok. Vamos a estar quizás poniendo en contexto a todo el grupo, ¿verdad? Con la idea de que podamos estar en sintonía, ¿verdad? Y que podamos tener claro, digamos, cómo va a ser la dinámica del trabajo. Em, el grupo en el que ustedes se encuentran ahorita, de hecho, hoy le solicité a los compañeros que conforman el resto del grupo, que son estudiantes que han estado en nuestra escuela ya por más tiempo, ¿verdad? Que no íbamos a tener actividad en sí de clase. El día de ayer, prácticamente lo que estuvieron viendo es el desarrollo de lo que hemos ido trabajando con ellos. Por lo menos en las últimas, ya, bueno, con esta sería tercera semana de la materia nueva, ¿verdad? De la materia nueva que estamos viendo con todos ellos. Esta materia nueva se llama Reading and Conversation o lecturas y conversaciones, que es de lo que les he compartido el material. Em, el profesor Alan nos hacía llegar algunos comentarios de parte de ustedes y puesto que no hemos hecho realmente cuando van a entrar así a un nivel, digamos, un poco más adelante, lo que solemos hacer en la escuela es un examen de nivelación, ¿verdad? En este caso no hemos hecho ese examen con ustedes, partiendo pues de fe que sabemos que han estado estudiando previamente inglés. Pero como nuestro sistema de clases o de enseñanza es con formato de malla curricular, podría ser que tengamos como algunas desavenencias en términos de algunos temas que quizás para nosotros como institución, como es un currículo abierto, tenemos a desarrollar en los primeros meses y que ustedes quizás no hayan visto o no hayan cubierto en su aprendizaje previo. Pero creo que eso no debe ser una piedra de tropiezo ni una dificultad, digamos, para el recibir las clases. Así que el día de hoy decidimos mejor hacer un stop, un stand-by con el desarrollo de las clases para ponernos en sintonía con el grupo entero. En primer lugar, somos una escuela cristiana, ¿verdad? Entonces, como parte de la formación cristiana, siempre al iniciar clases, ya lo habrán visto, si llevan alguno francés, ya lo habrán visto con la profesora de francés. Si llevan inglés, lo van a ver acá conmigo. Vemos versículos de la Biblia.
es un versículo que vemos semana a semana. El propósito es doble y es que aprendemos competencias actitudinales. Recordemos que en términos educativos se tienen que desarrollar tres tipos de competencias. Las competencias de enfoque cognitivo y las competencias, digamos, de enfoque procedimental. Esas son las que se cubren normalmente en la mayoría de partes. Cuando hablamos de la área actitudinal, cuando nos referimos al área actitudinal, estamos más en términos de lo que vendría siendo formar aptitudes. Entonces, estas aptitudes dentro de la persona, nos remitimos a la Biblia. Así que semana a semana vamos viendo en Vertical. Pero como es el estudio en inglés, nos remitimos a la Biblia en inglés y vamos viendo diferentes versiones. De eso rescatamos a veces una palabra o rescatamos una frase. En esta semana a todos los grupos, y esto va haciendo semana a semana, porque vamos verse by verse o verso por verso, toca Matthew 6:3 o Mateo 6:3, que en la versión Vivian Standard Bible se dice, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing." Ok, well, ese vendría siendo, digamos, lo que tenemos, o lo que vendría siendo el topic a desarrollar. Bueno, esto, el valor que vamos a estar viendo es give to the needy, o dar al necesitado, así lo vamos a ver como valor. Cuando iniciamos estas reflexiones, vemos a veces la palabra, que en este caso es needy, que es el ejercicio que hicimos el día de ayer. Luego vamos a revisar algo, otras traducciones en la Biblia, ¿verdad? Que competen a Matthew 6:3, que sería esta parte que se encuentra acá. Para ello recurrimos a un portal que se llama Bible Hub. Es este que está por aquí, en donde encontramos versiones de la Biblia en inglés. Lo que vamos haciendo siempre al principio de clases es leer, pues, otras versiones que nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario en inglés, y no solo eso, nos pueden ayudar a tener un punto de vista diferente en la interpretación de los textos cuando son traducidos de un idioma a otro. Porque debemos de recordar que en el caso de la Biblia, es un libro que su original, por lo menos el Old Testament, fue escrito en hebreo, y el New Testament está escrito en Greek, es decir, en griego. En todo caso, lo que nos llega a nosotros en español o lo que nos viene en inglés es una traducción ajustada que viene de otro idioma. Entonces es interesante, resulta bastante formativo el ir viendo estas versiones. Para el día de hoy vamos a revisar lo que es la New International Version o nueva versión internacional, que cabe destacar, hay una de estas en español, que dice, "But when you give to the needy", que sería como, pero cuando tú le des al necesitado. "Do not let your left hand know what your right hand is doing". No permitas que tu mano izquierda sepa qué está haciendo tu mano derecha. Eso vendría siendo la New International Version. Si vamos a una más, la siguiente es la New Living Translation. New Living Translation o Nueva Traducción Viviente. Esta dice, "But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing". Bueno, me imagino que ya sabrán las contracciones en inglés. Una de las contracciones más utilizadas es precisamente el verbo do y el not, que es para negar. Es la negación del simple present tense o la negación del tiempo presente simple. Entonces, notarán que muchas de las versiones de la Biblia dice do not. Miren, en la mayoría do not. Y seguramente en las clases que han recibido, posiblemente les han dicho de que hay que contractar y que hay que decir don't. Bueno, ¿qué sucede acá? Muchas de las traducciones de la Biblia, como se consideran textos sagrados,
los traductores o las personas que han hecho estas versiones han tratado de mantener como cierta seriedad, cierto formalismo al momento de traducir, por lo cual no usan las contracciones. No es que esté malo o que sea un irrespeto utilizar una contracción de do not como don't. Simplemente es una consideración de los autores para mantener, digamos, como ese sentido de respect o de respeto hacia lo que vendría siendo el texto. La New Living Translation es una traducción quizás más contemporánea y por eso, miren, utiliza lo que vendría siendo una contraction. Y la parte introductoria es diferente, porque si esta dice, but when you give to the needy, pero cuando le des al necesitado, esta dice, but when you give to someone in need. Nótese que se pasa de utilizar el nombre de el necesitado, the needy, a decir someone in need, a decir a alguien en necesidad. Cuando tú le des a alguien en necesidad. Y luego viene la parte, don't let your left hand know what your right hand is doing. Ahí es donde viene la riqueza entre ver diferentes versiones por los vocablos que van cambiando de una Biblia o de una traducción de un sentido a otro. Recordemos que al final de cuentas estas traducciones son interpretaciones. Voy a cerrar esta parte introductoria de la clase con una versión que cambia un poco. La mayoría de versiones al ir a Bible Hub van a encontrar casi la última parte es lo mismo. Don't let your left hand know what your right hand is doing. No dejes o no permitas que tu mano izquierda sepa lo que la derecha hace. No hay cabe duda que Jesus, the Lord Jesus, Jesús dijo estas palabras y a Jesús debemos de verle como un personaje, si bien es cierto, el Savior of the world, el Salvador del mundo, también debemos de considerar que en su parte humana y su naturaleza 100% human, 100% God, 100% hombre, 100% hombre, tiene una sabiduría increíble. Y esta expresión de la mano izquierda que no sepa lo que hace la derecha es una expresión que él inventó. A él le gustaba usar mucha retórica en sus sermones, hacer muchas comparativas, hacer que las personas pensaran mucho. Si nos vamos a una Biblia que se llama Amplified Bible, aquí se nos aclara qué es lo que él quiso decir con eso de las manos y ocultar lo que hace una a la otra. La Amplified Bible dice, but when you give to the poor, cuando le des al pobre, nótese que esta ya no dice needy, sino que tiene el vocablo poor, and do acts of kindness, y hagas actos de amabilidad, podríamos traducir esto, o de bondad. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Y aquí hay una explicación. Esto es como un comentario de los traductores, que nos dice que esa expresión en el original lo que dio a entender es give incomplete secrecy. Give incomplete secrecy. ¿Qué vendría siendo eso? Que cuando demos algo, cuando demos una ayuda a alguien que esté en necesidad, se lo demos completamente en secreto. No hay que divulgarlo, no hay que andar haciendo pompas porque he ayudado a otros. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y, como les repito, esto lo solemos hacer al inicio de cada clase para una pequeña reflexión respecto del versículo que nos toca cada semana. Bien, para los que se nos agregaron después, les decía que he decidido hacer una pausa con el desarrollo, digamos, del material que tenemos con el grupo. Es más, hay unos compañeros que son los que ya tienen más tiempo de estar con nosotros, que les pedí que esta noche no asistiesen a clases para poderme concentrar con ustedes, que son enviados pues por el profesor Alan. Lo que vamos a requerir ahorita es tener más o menos una idea, porque estábamos discutiendo la posibilidad de mantenernos en este horario de acuerdo a si ustedes sentían comodidad en términos de lo que estamos desarrollando o sugerir quizás otro horario en donde se les pueda atender cubriendo algunas temáticas que posiblemente ustedes ya vieron o no hayan visto. Entonces necesitamos descubrir un poco de ello. Así que a quemarropa, ¿verdad? Si me van ayudando, voy a ir haciendo unas preguntas respecto de ciertos topics
y ustedes me dicen si yes or no. Me dicen sí o no, si han visto algo de eso, si conocen algo de eso. Así que me hacen el favor de irme activando su micrófono para darme una opinión. Bueno, les decía que en primer lugar estamos con Reading and Conversation. Ese es lo que estamos viendo con el grupo de las 7 p.m. Ahora, para llegar a esto, hemos pasado por una serie de temas o temáticas. En primer lugar, quisiera saber, did you know what are the magic words in English? ¿Conocen qué son las magic words o las palabras mágicas del inglés? No comprendo bien la pregunta. Ok, no me entienden muy bien la pregunta. Vale. El tema es Magic Words, así se llama este tema, Magic Words. Palabras mágicas. Las palabras mágicas son, por ejemplo, cuando alguien me dice thank you, ¿qué le debo de responder? You're welcome, ¿no? You're welcome. Ok. Para pedir permiso, si yo quiero entrar a un lugar, ¿qué debo de decir? Excuse me. Ok, pero excuse me tiene otras aplicaciones. Puede ser para, disculpe, teacher, excuse me, pero si yo quiero entrar a un lugar, ¿qué más tengo que decir aparte de excuse me? Tell me. ¿Cómo pido permiso de entrar a un lugar? Está bien, excuse me, porque es como decir, perdone, disculpe. Luego debería de ir algo como, may I come in? ¿Puedo pasar dentro? May I come in? Excuse me, may I come in? Well, veamos los saludos. ¿Cómo se dice buenas noches? Saludo, no Good, despedir. good afternoon, ¿no? Good afternoon es buenas tardes. Good night. Good night es buenas noches, pero de bye bye. Por ejemplo, a esta hora en la que estamos, ¿cómo decimos buenas noches para comenzar una clase, para saludar a alguien en la calle o llamándole por teléfono? Eh, se ocupa como tercera persona, ¿no? No, 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 aquí no estamos todavía en tercera persona. ¿Cuáles son las Ah, parts of the day? ¿Cuáles son las partes del día en inglés? Ya me dijeron afternoon, ya me dijeron night. Les faltan dos partes más. ¿Ya? um, hmm, good. I don't know. Hello. No, no se recuerden. Good morning. Good morning, ¿para qué es? Buenos Buenos días. días. Good afternoon, ya me dijeron buenas tardes. Good night, sí, es buenas noches, pero es para goodbye, good night, I go to bed. Es para despedirme ya de alguien. La que les hizo falta es esta. ¿Cómo se pronuncia esta? Good Good evening. evening. Good, repeat me. Good evening. No. One more time, repeat me. Good, Good evening. good evening. Good Good, e- evening. Son dos sílabas. Good evening. Good evening. Ok, esta good evening. correcto. Esa es una de las que se nos suele olvidar casi siempre. Esa no existe en el español. Esa expresión para nosotros es buenas noches o buenas tardes, porque en inglés puede ser, bien puede ser buenas noches o buenas tardes, depende de cómo esté el sol, depende de qué tan oscuro esté. Por eso ellas suelen saludar con eso entre las 6, 7 y a veces hasta las 8 o 9 p.m. Si son saludos, greetings, pues se dice eso. Bueno, esas son magic words. Entonces, todas las magic words son palabras de amabilidad que tenemos para con otros, que ahí se van los greetings, se van los saludos, se van los lead taking, se van hello, hi, goodbye, thank you so much, thanks a million, that's very kind of you. Todo ese tipo de expresiones. Esa es una de las temáticas que para nosotros se cubren en nivel básico y creo que la mayoría la conocerá. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Conocen ustedes cuántos sonidos vocales hay en inglés?
Tell me, did you know? ¿Cuántas vocales son en inglés? Veamos eso primero. How many vowels we have in English? Six. 6 vowels. Okay, tell me. We have, for example, what is this? Dígamelas en inglés. ¿Cuál es la primera? A, A. ¿La segunda? E, Ok. E. ¿La tercera? I, Ok. ¿La cuarta? O, ¿Y la última? U. Ok. Esas serían las 5 vowels. ¿Estamos de acuerdo que son las 5 vocales en inglés, 5 vocales en español? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos sonidos hay para estas vocales en el inglés? Por ejemplo, voy a retomar una de las palabras que ustedes acaban de utilizar. Ok, tenemos esa palabra. Pregunto, ¿cuál es el sonido que corresponde a esa primer vocal? A, No, en A, pero ese es un sonido del español. Estoy de acuerdo, pareciera una A, pero es un sonido del español. Bueno, entonces, en esta parte debemos de saber que de esas 5 vocales en el inglés existen short sound o sonidos cortos y long sound, sonidos largos. Cuando menos de estas 5, tendríamos 2 sonidos para cada una. Es decir, está el sonido corto y está el sonido largo. Por ejemplo, para la primera, creo que todos reconoceremos el sonido largo, que es algo como A, ¿verdad? A, este es su sonido largo. A. Es el sonido largo para la primera vocal. Y por ejemplo, lo vamos a encontrar en algunas palabras. Díganme alguna palabra que comience con A que ustedes conozcan. ¿No? 8 en inglés es hate. Eight. Ah, ese es un caso especial y qué bueno que lo trajeron a colación. Me dicen el número 8. Este es el número 8, pero esto suena a 8, suena a 8. 8, correcto. Ahí estaríamos, digamos, con ese sonido. Que vendría siendo de los sonidos vocales. Ok, de acuerdo. Permítame un segundito. Ok, este es un caso especial porque realmente el patrón aquí de sonido es que la EIGH, o sea, palabras que llevan EIGH suenan a tienen el sonido largo. Pero la situación acá sería, voy a ser quizás más específico. A ver, veamos, ¿cómo se dice el mes de abril en inglés? April. Ok, excelente. Entonces, el mes de abril es así. ¿Qué significa esa A? Significa que esa A del inglés suena a A. Suena a A. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué significa esta palabra? Acerca de. Ok, ¿y cómo la pronunciamos? Tell me. About. Ok, esa es una A como esta y como esta. No. ¿Es la misma A o son diferentes? Sí es la misma A, pero con diferente sonido. Con diferente sonido. Ok. Bien, ¿cuál sonido le corresponde a esta? Sería la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el sonido de esta? Veamos. Sonido corto. Un sonido No. corto. Ok, vale. Excelente. Pero fíjense que sucede que en este caso, afternoon es un sonido que se llama I. Es como la A y la E mezcladas. Afternoon. No es solo la A, es Sí. afternoon. Good afternoon. Y en about es otro sonido que se llama schwa. Es un sonido especial del inglés.
Me imagino, ¿verdad? Y sí, me gustaría que me participen porque siento que solo estoy con un estudiante de todos los que están contestándome, uno o dos me participan y los demás no. Necesitaría saber si en algún momento ustedes han estudiado lo que se conoce como fonética del idioma inglés. No. No han No, estudiado fonética. Bueno, no sé no, si con ese nombre. No. Déjenme ver si tengo aquí un documento que sea de fonética para que me entiendan de qué estamos hablando. Vamos a ver. Creo que no tengo ningún. Vamos a ver aquí mejor. Am, Esto lo solemos ver también con el nivel básico. Algunos piensan que quizás esto es como muy avanzado, pero realmente no es avanzado, porque si ustedes recuerdan, cuando estudiamos lo que vendría siendo el silabario para aprender a hablar el español, eh, se nos enseñaron las sílabas. ¿Verdad? Y es necesario conocer cuáles son las sílabas del inglés. Por ejemplo, miren, aquí tenemos lo que vendría siendo algunos sonidos comunes en las palabras. Sonidos cortos, sonidos largos, lo que les acabo de hablar, ¿verdad? Que hay sonidos cortos, sonidos largos en algunas palabras. Pero estos sonidos tienen lo que son símbolos que se miran en lo que se conoce como el alfabeto fonético internacional, que no es el alfabeto tradicional. Por ejemplo, para gesticular la palabra o estas palabras, miren, que tienen A, que hay reglas para ello, se usa el sonido que se llama AE. Es un sonido del inglés, es un sonido corto. Por eso esto no es como cat, porque si uno dice cat, solo está haciendo la A. Y esto tiene una segunda parte de sonido. Y es cat, cat. Luego tenemos apple, que no es como solo hacer la A, sino que es A. Y esto que está aquí es un schwa. En las palabras que terminan así en LE, siempre se tiene el sonido schwa, que es como uh, 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 uh. Algunos dicen que parece como una U, pero no es una U. Hay palabras, por ejemplo, que usan el sonido E, que este sí lo compartimos entre el inglés y el español. Es el sonido E, E. Está el sonido AO, que es como una mezcla entre una A y O, como por ejemplo palabras de dog. Por eso no es dog, no es O, es dog. Aparece también en palabras donde se usa la A y la L. Por eso se pronuncia casi siempre estas que llevan A y L como all, call, all. Tenemos otro sonido corto que es el out, out. Ese aparece en palabras que llevan U, como por ejemplo cap. No es cup, es cap. En umbrella también lo encontramos, que de hecho aquí hay un schwa también en ella. En sun para decir sol o en duck para decir un pato. Este tema o esta parte que estamos viendo ahorita, nosotros la manejamos como fonética de las vocales. En ese nivel, o mejor dicho, en el nivel básico, se mira todos los sonidos de vocales. Ya de allí, en el inglés intermedio, se aborda la parte de los consonantes. Bien, pero ahí solo he hablado de un par. Ahora, me mencionaron por ahí terceras personas. Entonces, me imagino que manejan el simple present tense. Manejamos el tiempo presente simple. Tell me. sí, Vale, ¿qué Sí, hacemos? ese sí. Ok, vale, ¿qué hacemos, por ejemplo, para verbos como este verbo? ¿Qué se debe de hacer para, por ejemplo, yo trabajo es I work, pero si lo uso con un she, ¿qué debemos de hacer? She is. Agregarle como una tipo Agregarle S. ese. Ok, she She works. works. Correcto. El Mm. am, el is y el are, de acuerdo, es parte también de esto, pero se enfocaría más en lo que sería el to be, que sí estaría también. Ahora, en el caso, por ejemplo, si utilizásemos un verbo diferente, por ejemplo, para el verbo study, si digo we study English, pues estamos claros. We study English, pero si voy a decir él
he, ¿qué pasa con el verbo study? Sería La he I, la Y cambia a I. por, sí, he study, Ok, y ahora sí, studied. ok, very nice, excelente. Y ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el verbo fix? Te digo, I fix the TV. Pero si quiero decir, my brother, ¿qué pasa con fix? Se agrega ES. Ok, excellent. My brother fixes the TV. Muy bien. Bueno, creo que en esto estamos bastante bien. Ahora, siguiendo la temática de los tenses, de los verbal tenses, I want to know. También, profesor, cuando se lleva Y al final, se le agrega IS. Correcto, es la que hicimos de studies. Es la regla para studies. ¿Y qué pasa con el verbo play, por ejemplo? Play. ¿Se cambia la Y o no se cambia la Y? No, no se cambia. Ok, ¿por qué no se cambia? ¿Cuál es la razón de que no se cambie? La verdad desconozco eso, solo sé que no se cambia. Ah, ok. La razón es que aquí hay una vowel, aquí hay una vocal y aquí hay una consonante. Entonces hay que fijarse en lo que está antes de la Y, porque es una de las excepciones del presente simple. Si hay una vocal antes de la Y, entonces solo se agrega la S. Pero si hay una consonante, entonces se quita la Y y se pone IES. Esa vendría siendo esa regla. Pero creo que de eso solo es de recordarnos un poco, ¿verdad? Ya tenemos poco tiempo y necesito hacerles otras preguntas. Hay 12 tiempos verbales en inglés. Los voy a poner acá así rapidito, solo para tener una idea de cuáles tiempos verbales ustedes han estudiado a la fecha o conocen. Serían estos 12 tiempos verbales. Claro, de todos hay past, present, future. Lo que varía es la parte de los simples, de los progressive, de los perfect y de los perfect progressive. Ok, veamos. Ya sé que presente simple lo conocen porque es lo que acabamos de estar hablando. Pero ahora la pregunta es, ¿han estudiado ya past simple? ¿Ya han estudiado pasado simple? Sabemos las reglas. ¿Cómo pasado simple? Ah, pasado simple, por ejemplo, en el caso del verbo to be, espérame que aquí se me movió eso. Para el past simple, en to be, por ejemplo, estamos hablando de was y were. En el caso del verbo to be, was, were. Ah, sí, eso sí. Ok, y conocemos regular and irregular verbs. ¿Se pueden ya los verbos regulares, los irregulares del inglés? En mi caso estoy en eso, pero sí Más, sé conocerlos. Algunos sí, otros no. Sí. Sabemos, estamos en 50-50 la mayoría de vale, ¿cuáles son las terminaciones de los verbos regulares cuando el sonido final es ed? ¿Cuáles son los sonidos que sostienen? ¿Los conocen o todavía no han llegado a esa parte? Porque los verbos irregulares todos terminan en ed, ¿verdad? Todos terminan en ed, pero en el pasado y en el pasado, bueno, en las formas verbales del pasado simple y de lo que viene siendo el pasado participio, la pronunciación es diferente para cada uno de ellos. Algunos se pronuncian con letra T al final, otros se pronuncian con la letra D al final, y hay otros que se pronuncian con una I y una D, como id. ¿Eso lo han estudiado ya o todavía no? No. No. Ok. estamos hablando de tipo de dudas y Vale, por ejemplo, más puntualmente, el verbo este, ¿cómo se pronuncia el pasado de ese verbo? Work. No, no es con la D, work, es Work. worked. Este no, pertenece a los que se suenan con T, worked. O sea, esta work. D suena con T, pero hay reglas detrás de eso. Por ejemplo, si pensamos en este, ya que lo estuvimos mencionando, ¿este cómo suena? ¿Con T, con D o con ID?
Este último, ¿cómo suena? Bueno, quizás en esto sería como de profundizar un poco más con ustedes, ¿verdad? La pronunciación de estos verbos. Ahora, viene Sí. la siguiente pregunta. En términos de los futuros, ¿han estudiado ya futuros simples, futuros progresivos? ¿Han estudiado los tiempos perfectos, por ejemplo? Perfecto como el I, I have been o I Correcto. have. Correcto, esos son los perfectos, donde se usa el auxiliar have en sus formas. Have para presente, had para pasado. Sí, pero no está profundizado. No, un poco, digamos, un poco se ha cubierto. Sí. Bueno, ¿han estudiado, por ejemplo, comparativos y superlativos? Adjetivos comparativos, superlativos. Las reglas de... Sí, ¿Sí? Ok. sí. Ok, eso ya está cubierto. Me imagino que también cosas como los day of the weeks, month of the years, the numbers, son cosas que ya han tocado, ¿verdad? Bueno, la otra cuestión, ¿han estudiado idioms en inglés? Expresiones idiomáticas, No. No, frases No, verbales, frases verbales. no. No, tampoco. tampoco. Bueno, entonces creo que ya con esto tengo una mejor idea de cómo poder manejar el grupo de ustedes. Em, no van a haber clases a partir de hoy, mañana no hay clases, normalmente los miércoles no hay, pero el jueves y el viernes no van a haber clases por las cuestiones del mes cívico. Estén pendientes de los avisos que se les van a estar enviando para ver cómo vamos a ajustar los horarios para atenderles a ustedes